RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 21 de enero del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo solamente comentaré algunas, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. A propósito de la posición de Estados Unidos con relación a Venezuela, lo que ha ocurrido en las últimas horas, incluyendo esta conversación telefónica entre Nicolás Maduro y el presidente ruso Vladimir Putin, bueno, el embajador de los Estados Unidos. Para Venezuela, James Story ha aclarado varios puntos sobre la posición de su país. Él, entre otras cosas, ha dicho que el empresario Alex Saab colaborará con la justicia norteamericana, en su opinión, claro está, y en una entrevista a un portal digital vino a reafirmar que los poderes en ese país son independientes. Tema que vamos, por cierto, a abordar durante la mañana de hoy, pero desde el punto de vista electoral. Dijo el embajador Story lo siguiente: todos quieren colaborar al final, no tengo ninguna duda de que va a colaborar de alguna forma, en algún momento dado. Esa es mi opinión. Bueno, entre otras cosas, invitó al régimen de Nicolás Maduro a sentarse otra vez en la mesa de negociación en México con la plataforma unitaria, advirtiendo, entre otras cosas, que es una posibilidad que no es eterna, esto de la negociación. Bueno, sobre lo que está ocurriendo con Rusia, comentaba algo, esta conversación con Nicolás Maduro. Algunos analistas descartan que se haga realidad la amenaza de un despliegue militar en nuestro país. Esto, saben ustedes, se aumenta la tensión producto de la crisis en Ucrania, pero todo está por verse. Lo cierto es que hoy el canciller ruso, Sergei Lavrov, aseguró que la relación con Estados Unidos está en un punto peligroso y crítico. Y la verdad, hay preocupación en Europa sobre lo que puede ocurrir en las próximas horas en Ucrania, con el impacto que esto parece mentira puede tener para nuestro país. Y sobre el tema que vamos a debatir la mañana de hoy, nos acompaña Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Bueno, tiene que ver con la posible activación otra vez de un referéndum revocatorio en Venezuela. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación, nos acompaña a través del Zoom. Bienvenido, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, María Alejandra. Pues varios temas que discutir con nuestro invitado. Yo iniciaría a partir de una declaración que he compartido con otros invitados en este espacio que ofreció usted hace algunos días, advirtiendo que el revocatorio solo sirve para renovar el poder del mandón y liquidar a la oposición. Le pregunto por qué. Bueno, en el caso de Venezuela, por supuesto, ¿no? Que es uno de los pocos países que tiene la figura del referéndum revocatorio presidencial. Veo que ahora, por ejemplo, López Obrador está impulsando un referéndum revocatorio él mismo, precisamente porque tiene conciencia de que puede ganarlo y de esa manera ratifica su poder. Porque esto es una trampa. Mira, María Alejandra, a la gente se le olvida. El referéndum revocatorio se introdujo en la Constitución de 1949 a solicitud de Hugo Chávez Frías, presidente de la República. ¿En qué contexto? En el contexto en el cual, asesorado por un intelectual protofascista, lamentablemente ya desaparecido, que era de apellido Ceresole, un argentino, que había sido nada más y nada menos que asesor de los caras pintadas que intentaron un golpe de Estado en Argentina. Asesorado por Ceresole, se le metió en la cabeza aquella idea, que no lo abandonó jamás, de que la alianza tenía que ser una alianza directa entre caudillo y pueblo. Es decir, todo este tinglado de democracia protagónica y participativa, plebiscitaria, las masas acompañando al caudillo que directamente
las representa. Todo eso son argucias antidemocráticas. La democracia se basa en la división de los poderes públicos, en una presidencia limitada por el poder judicial y por el poder parlamentario, y la figura del referéndum revocatorio quiere saltarse todas estas instancias de balance y control que tiene la democracia, en esa supuesta imbricación entre el caudillo y el pueblo. Entonces, para eso fue concebido el referéndum revocatorio. Cuando el gobierno sienta o siente que puede perderlo, sencillamente lo torpedea, porque hay otra circunstancia muy particular en Venezuela, aparte de que no existe independencia de poderes, que ya lo sabemos, y eso no deja de ser importante. El Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, que son los dos importantes instituciones con respecto al referéndum, están cooptadas por el gobierno. La mayoría de sus integrantes son militantes convictos y con peso del partido del gobierno en Venezuela. Pero aparte de eso, la figura del referéndum revocatorio, que está en la Constitución, el artículo que la define, también ordena que la Asamblea Nacional de Venezuela desarrolle la ley que regule su funcionamiento. De eso hacen más de 20 años, y ninguna Asamblea Nacional, ni siquiera la del 2015, bajo control de la oposición, concluyó el proceso de redacción y de aprobación de esa ley. En consecuencia, el referéndum revocatorio está en un limbo legal, está en el aire y depende exclusivamente de la voluntad, el ánimo, las órdenes que reciba el Consejo Electoral. Y en su defecto, si el Consejo Electoral fallara, el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, ese limbo legal, esa indefensión jurídica que tienen los que solicitan el referéndum. Fíjate que en este mismo momento, el día lunes se solicitó el referéndum y el Consejo Nacional Electoral, en su resolución aceptándolo y eliminando el requisito reglamentario de que debe ser presentado con el respaldo del 1% del padrón electoral, es decir, tenían que haber llegado allí con 200.000 firmas o un poco más. Eliminando eso, ya el Consejo Electoral el primer día ya empieza violando el reglamento existente, porque depende del ánimo del Consejo Electoral y de las órdenes que reciba de arriba. Una indefensión jurídica tremenda. Bueno, si el referéndum revocatorio empieza a ser una posibilidad de que Maduro lo gane o que la oposición lo pierda, porque Maduro, eso lo podemos hablar más adelante, no necesariamente tiene que perderlo para que lo pierda la oposición, tiene que ganarlo para que lo pierda la oposición. Si la oposición no saca, si el sí no saca un voto más de lo que sacó Maduro en el año 2018, Maduro queda ratificado en la presidencia y legitimado por el voto popular, ¿no? Entonces, si hay algún peligro de que eso ocurra, empezarán a ponerle trabas. Es que además, mira, hay una conseja popular que dice que el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra 2 veces. Pero nosotros vamos para la tercera, con el referéndum revocatorio. Ya lo intentamos en el año 2004. El señor Chávez, que vio que podía perderlo, ¿qué hizo? Infinidad de triquiñuelas a través del Consejo Nacional Electoral, presidido en ese entonces nada más y nada menos que por Jorge Rodríguez, que salió de ser presidente del Consejo Electoral a vicepresidente de la República. Imagínate tú eso, gracias a los favores concedidos. Y se pospuso el referéndum revocatorio de una manera tan arbitraria durante más de un año, con trabas por aquí, nuevos reglamentos por allá, por la indefensión de Galán, que cuando se hizo el referéndum revocatorio ya lo ganó Chávez, ya el desánimo general de la oposición era evidente. Y en el 2016, bueno, utilizaron unos tribunales de provincia, 3 tribunales de provincia para anular el referéndum revocatorio. Bueno, señores, eso va a pasar otra vez, porque yo me pregunto, ¿qué ha cambiado en la naturaleza del régimen desde el 2004, el 2016 hasta hoy? Se hizo más democrático. El Consejo Electoral ahora es independiente. Los tribunales de la República ahora son un poder autónomo. El señor Maduro ahora se ha convertido en un señor ampliamente democrático y que si el pueblo decide, pues él entregará mansamente el gobierno. Barinas acaba de demostrar que no es así. Fueron los tribunales de Venezuela, ese Tribunal Supremo de Justicia. No es que hicieron fraude, María Alejandra, en Barinas, fue peor. Reconocieron que había ganado Superlano
y anularon la elección a trocha y mocha. Bueno, esa es la naturaleza de lo que estamos enfrentando. De manera que por eso yo pienso que el referéndum revocatorio, que es una figura a mi juicio demagógica, pero ese es otro tema, está en la Constitución y está allí. Pues. Algún día tendremos que cambiarla, como tendremos que cambiar la reelección indefinida del mandón en este país. Bueno, muchas cosas hay que cambiar, ok, pero está ahí. Pero independientemente de eso, es inviable. Estamos de nuevo cayendo en un juego de dilación a lo que es realmente importante para la oposición en este momento, María Alejandra. Mira, la oposición en este momento está prácticamente desmantelada. No tiene ninguna coordinación y la propuesta de referéndum revocatorio lo demuestra. Es un grupo de la oposición quien propone el referéndum revocatorio sin que ningún otro grupo lo supiera. Y por otra parte, María Corina Machado, con todo su derecho igual, entonces propone unas primarias de la oposición. Llegamos a las elecciones de Barinas y ningún partido importante llamó a votar en Barinas. Incluso el señor Superlano, que ganó las elecciones del 21 de noviembre, militante de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López y de Juan Guaidó. Leopoldo López 2 días antes de esas elecciones dijo que si él estuviera en Venezuela no votaría en esas elecciones. Así de enredada estratégicamente está la oposición venezolana, sin ninguna coordinación, dividida y subdividiéndose. Mira, se dividió primero entre los de la salida y los que no estaban de acuerdo con la salida. Después vino la división de la Alianza Democrática de Falcón, que jugando adelantado lanzó su candidatura presidencial en el 18, el resto no lo apoyó. Ahora esa Alianza Democrática también se está subdividiendo, como lo demostró Barinas. El G4 tiene problemas, unos pelean con otros. Así no podemos, María Alejandra, ni el referéndum revocatorio, ni las elecciones del 2024, ni podemos nada. Si aquí hay un golpe de Estado, ojalá no lo haya, de derecha o de izquierda, de cualquier naturaleza, la oposición estará pintada a la pared, porque no existe funcionalmente. Existe como un ánimo, existe como un rechazo a la gestión de Maduro, pero las encuestas te lo dicen. Un país que rechaza el 80% de la gestión de Maduro apoya apenas en un 10% a todos los partidos de la oposición sumados. Es decir, hay un 70% del país al cual la oposición no le está llegando por sus bandazos estratégicos, por sus divisiones, y eso es lo que tenemos que trabajar. Y el referéndum revocatorio, a mi juicio, puedo estar equivocado, y ojalá que lo esté. El referéndum revocatorio lo que hace es desviarnos la atención de estas tareas fundamentales que tenemos que corregir. Usted menciona varios temas. Efectivamente, ya, digamos, esto es una especie de déjà vu, lo hemos vivido. Yo agregaría a todas las irregularidades que usted ha mencionado, la lista Tascón, por ejemplo, lo que pasó en esa oportunidad, y ahora mismo no existen garantías de que eso se repita, porque incluso han propuesto utilizar el mecanismo automatizado para que el Consejo Nacional Electoral tenga acceso a los datos de cada una de las personas que decida activar el revocatorio. Pero yo tengo que preguntarle sobre el papel del Consejo Nacional Electoral. Usted ha sido abiertamente crítico, ya mencionaba algo a propósito de la actitud que asumieron en el caso Barinas. Quedaron al margen de la decisión del régimen de Nicolás Maduro de inhabilitar después de la elección al ganador, a Freddy Superlano. Yo le pediría un comentario acerca de este tema de cara a una consulta de esta naturaleza. Lo escuchamos. Sí, el balance y la apreciación del comportamiento de este Consejo Nacional Electoral en su primera actuación, que fue la de las elecciones, la llamada mega elecciones regionales y locales, es absolutamente triste, vergonzante. Y quiero hacer una salvedad. Cuando yo hablo del Consejo Nacional Electoral estoy hablando como institución. Después entonces viene el análisis que tú pudieras hacer de qué hizo cada rector, y particularmente porque ha sido muy criticado los rectores de oposición, pero en este momento no es ese el problema, sino el Consejo Nacional Electoral como institución. Mira lo que ocurrió en Barinas. Veamos el balance concreto. Desde antes de la campaña electoral, el abuso del gobierno del señor Maduro en el uso de los recursos públicos, la televisión del Estado, las emisoras del Estado, los vehículos del Estado, las oficinas del Estado, los recursos económicos del Estado, el presupuesto
es nivel de violación de la ley electoral y de violación de un conjunto de otras leyes, leyes de carácter penal, de robo de los recursos públicos en beneficio peculado de uso, como lo llaman los abogados, en beneficio privado del PSUV. El nivel que alcanzó ese abuso por parte del Estado venezolano, que lo ha hecho desde el día 1 en que Chávez estuvo en el poder, a la gente se le olvida, en un momento tan temprano, primer año de gobierno de Chávez en el 99, yo, presidente del Consejo Nacional Electoral, tuvimos que multar a Chávez porque empezó a abusar de los recursos del Estado a favor de sus candidatos a la constituyente que redactó esta constitución. De manera que eso es la naturaleza de esta gente. Pero es que nunca había llegado a los niveles que llegó en el año 2021 y mucho menos a lo que vimos después en Barinas, en esa repetición de las elecciones. Ya nada más el silencio, la complicidad por silencio, por omisión del Consejo Nacional Electoral, su imposibilidad de decir nada. Le leí una declaración, no recuerdo ya cuál rector, que decía, bueno, pero es que la ley electoral no nos da suficiente fuerza para detener esto. Sí se las da, señores. Yo monté a Chávez. El Consejo Nacional Electoral multó al presidente de la República. El presidente tuvo que pagar su multa y retirarse de la campaña. Se trata de la actitud que usted toma y tomaron una actitud absolutamente timorata frente al atropello del gobierno. Ahora, ¿por qué? Mira, María Alejandra, por una razón muy sencilla. 3 miembros del Consejo Nacional Electoral, incluyendo su presidente, son militantes del PSUV. ¿Qué puedes esperar de ese consejo? ¿Qué podía esperarse de ese Consejo Nacional Electoral? Ah, bueno, trataron de lavarse la cara, hacer un proceso electoral que funcionó, se hicieron las auditorías de máquinas, etcétera, pero entonces absolutamente inerme, en primer lugar, frente a las inhabilitaciones de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República no tiene autoridad para quitarle los derechos políticos a nadie en Venezuela. La Constitución dice que solamente un tribunal puede condenar a un ciudadano con la pérdida de sus derechos políticos. Y la Contraloría General de la República, que no es ningún tribunal, se ha prorrogado ese derecho y el Consejo Nacional Electoral se lo acepta. Te mandan un oficio, mire, el señor Caleca no puede votar más ni puede ser candidato. Y el CNE lo acepta. No, señor, el CNE tiene que decirle a la Contraloría, señor, usted no tiene potestad para eso. Y si la Contraloría no le gusta, que vaya al tribunal. Y el tribunal que diga, al Tribunal Supremo de Justicia. Pero el CNE acepta aquello. Pero acepta la de Superlano después de las elecciones. Es inconcebible lo que ocurrió en Venezuela. Un señor que ha participado en el proceso electoral, que gana las elecciones y después que gana aparece una inhabilitación insólita, nadie sabe, a lo mejor fue forjada incluso, ¿cómo saberlo? Después que estaba proclamado. Señores, después que está proclamado, el valor del voto de los ciudadanos vale más que una inhabilitación de la Contraloría. Bueno, no aceptaron eso. Y todavía peor, aceptaron, por ejemplo, que el candidato del Partido Comunista en Barinas, que eso pasa por debajo de la mesa, porque bueno, es el Partido Comunista y tal, y a nadie le importa, lo cual es un error grave, ¿no? Recuerdo la famosa poema aquel alemán, ¿no? Primero vinieron por los comunistas y yo no dije nada porque eso no era conmigo, y fíjate todo lo que pasó. Bueno, ¿qué le hicieron al Partido Comunista de Venezuela? El candidato que participó del Partido Comunista el 21 de noviembre y que sacó los votos que sacó, sin que nadie dijera nada, perdió pues las elecciones. Cuando volvió a inscribir su candidatura para el 9 de enero, en la repetición de las elecciones de noviembre, lo inhabilitaron. ¡Qué cosa tan absurda! Señores, ese señor es candidato y lo que estamos haciendo es repetir la elección. Bueno, no, el Consejo Electoral silente contra eso. Y silente contra todo el abuso, lo que se vivió en Barinas, todo el país lo vio, no solo los barineses, entre el 21 de noviembre y el 9 de enero, es el dispendio de recursos públicos más desastroso que ha habido en Venezuela, en el silencio del Consejo Electoral. Lo último que hicieron fue movilizar ahorita que estabas hablando de Putin y la crisis ucraniana. Mira, toda esta crisis ucraniana se debe a que el señor Putin movió hacia la frontera de Ucrania 100.000 soldados. 100.000 soldados. Bueno, el señor Maduro movilizó el 20% de esa fuerza militar rusa que tiene al mundo al borde de una guerra para las elecciones de Barinas, chicos. Para ese estado pequeño.
Bueno, ¿qué pasó? La gente se amotinó, para decirlo como lo dicen los chamos, la gente se amotinó frente a todos esos atropellos y se burlaron de ese despliegue militar, se burlaron de todos los actos de Maduro y salieron a votar en masa por el señor Garrido. Bueno, ok. ¿Qué podemos esperar de ese Consejo Nacional Electoral, María Alejandra? Yo nada. ¿Qué podemos esperar de ese Tribunal Supremo de Justicia? Que reconociendo que había ganado Superlano, manda a repetir la elección, la nula. No, si me permite, Andrés Caleca, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a esta especie de campo minado que representa el referéndum revocatorio. Insisto, usted mencionaba ya algunas de las irregularidades que hemos vivido en nuestro país de la época del expresidente Chávez, pero yo quisiera referirme al tema, por ejemplo, del periodo presidencial, del cual nadie habla. Nos decía la doctora Cecilia Sosa Gómez ayer que esto es fundamental, si avanza o no la iniciativa, porque dependiendo cuándo se celebre, si llega a concretarse esta consulta, dependerá quién termina el periodo de Nicolás Maduro, y la verdad, esto no está nada claro. Hay que recordar que la elección desconocida por la comunidad internacional, por la cual Nicolás Maduro está allí, se celebró en mayo de 2018. Yo le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera su comentario sobre este punto específico. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos, hablando el día de hoy acerca del referéndum revocatorio presidencial en nuestro país. Nos acompaña Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral, y yo le dejaba una inquietud a propósito, insisto, de esta especie de campo minado que representa esta consulta en Venezuela, y el tema del periodo presidencial, que no está nada claro. Ciertamente, en su momento utilizaron las instituciones que controlan para convocar una elección prácticamente a mediados de año 2018, sin reconocimiento internacional, y ahora mismo, si usted me pregunta, yo no sé cuándo comenzó supuestamente el periodo de Nicolás Maduro, y esto es un tema fundamental a la hora de celebrar esta consulta, porque según la Constitución eso determinaría quién termina o no ese periodo. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, es el tema del vacío jurídico, de la falta de Estado de Derecho de nuestro país, que afecta a todas las instituciones venezolanas y que nos ha llevado a esta crisis que nosotros tenemos. Este es un elemento más. El periodo, las elecciones del señor Maduro, que tradicionalmente se hacen en diciembre, de manera arbitraria, tratando de jugar con ventaja, sacando de foco a la oposición, en las triquiñuelas, las trapisondas típicas del chavismo de las que venimos hablando. Bueno, adelantaron esas elecciones. Sin embargo, a mi juicio, el periodo presidencial
comienza igual el 23 de enero del año 2019. Independientemente de cualquier otra consideración, si algunos dicen que como las elecciones se adelantaron, entonces el periodo presidencial se adelanta. No veo ese sustento, pero yo no soy abogado, don Alejandro, de manera que me abstengo un poco de profundizar en el tema. Lo cierto es que la figura refrendaria establece que el referéndum se puede solicitar una vez que se cumple la mitad del periodo presidencial. El periodo presidencial en Venezuela es 6 años. Es decir, tienen que cumplir 3 años en el gobierno el presidente para que pueda ser activado el referéndum revocatorio. Si el Consejo Nacional Electoral aceptó la activación es porque se han cumplido 3 años. Es decir, enero del 2019 a enero del 2020, 1 año, al 2021, 2 años, y enero del 2022, 3 años. Es decir, estamos cumpliendo 3 años. Si el presidente es revocado en ese tercer año de gobierno, el caso que fuera activado el referéndum durante este año 2022 y que, por ejemplo, en julio, y lo perdiera Maduro, se realizarán elecciones a los 30 días para elegir el presidente que va a regir los destinos del país hasta que termine este periodo. No es que vuelve a empezar un periodo de 6 años, no, por 3 años hasta que termine este periodo. Pero si pasado el tercer año no se ha producido el referéndum, es decir, en el 4.º año lo pierde Maduro, entonces el vicepresidente de la República terminará el periodo respectivo, es decir, los 2 años siguientes hasta el 2024. De todas, entonces en el 2024 tendrá que haber unas elecciones presidenciales, en cualquier caso. Esa es la interpretación que yo le doy al asunto. Si el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, poniendo trabas, fuera retrasando eso, como lo hizo Chávez en el pasado, retrasando aquel proceso y tal y qué sé yo, y llegáramos a enero del 2023 y el referéndum fuera el 24 de enero del 2023 y lo perdiera Maduro, bueno, queda en la presidencia el vicepresidente de la República. Si es el mismo de hoy, sería la señora Delcy Rodríguez. Ahora, esta es una discusión, a mi juicio, que no tiene mucha relevancia. El señor Maduro no quiere entregar el poder ni siquiera a Delcy Rodríguez, ¿no? O sea, no creas tú que Maduro está... Claro. Ahora, ¿a qué atribuye usted estas facilidades del Consejo Nacional Electoral inusitadas para crear esta ilusión de que sí, finalmente se va a poder celebrar un referéndum revocatorio de la presidencia de nuestro país? Bueno, mira, es un poco, digamos, no me quiero poner conspiranoico, ¿no? Ni terraplanista, ni antivacuna, ni nada de eso con el gobierno. Pero la historia nos demuestra cuál es la naturaleza de este gobierno. Es como el cuento del alacrán y la ranita, ¿no? Es la naturaleza del chavismo. Y particularmente de quien maneja sustancialmente toda la política electoral del chavismo, que es nada más y nada menos que Jorge Rodríguez. La naturaleza de ellos siempre es tratar de ponerle paños rojos, cualquier cosa a la oposición para enredarla, y la oposición lamentablemente cae en todas. Ojalá yo me esté equivocando, pero hay cosas muy curiosas. Fíjate tú, voy a hablar de esto por primera vez porque la información la tuve, la confirmación la tuve ayer. Hay cosas muy curiosas. Como tú viste, el señor Pérez Viva, Nick Merevan, son Chiti Larroche, gente conocida, son mis amigos. Yo no puedo ni imaginarme que detrás de las propuestas de este grupo de venezolanos haya alguna intención aviesa o alguna conchupancia con el gobierno. No, sencillamente ellos creen que esa es una posibilidad y como la oposición no tiene una estrategia clara ni una coordinación clara, bueno, cualquiera puede lanzar su criterio, como lo lanzó María Corina, te dije hace rato de las primarias presidenciales. ¿Quién le dice que no? Pues bueno, estos señores han ido a reactivar el referéndum revocatorio. Pero es que cuando llegaron al Consejo Nacional Electoral ya había una organización que nadie sabe quién es, algo así como Todos por el Revocatorio, que se había adelantado a ellos solicitando la activación del referéndum. Y entonces, según el reglamento vigente, que repito, nadie sabe si lo van a ratificar, porque esto depende del ánimo del Consejo Electoral y de las instrucciones que reciba. Pero de acuerdo al reglamento actual, es esa organización que nadie sabe quién es,
la que ha convocado, la que ha pedido la activación del referéndum. Y la del movimiento pro referéndum, la de Pérez Vivas, etcétera, es adherente a ella. No es la que lo ha pedido, sino que ella está adicionada. De manera que si la organización primera decide dentro de 6 meses, mira, nosotros desistimos del referéndum, nosotros no queremos ir al referéndum, bueno, se acabó el referéndum. Fíjate la trampa. Y antes, esta organización que se ha formado, 2 personas de Los Teques, no recuerdo ahorita los nombres, lamentablemente, pero ayer tuve la información. Es gente acuérdate que yo soy de Los Teques, yo soy nativo de Los Teques, vivo en San Antonio de los Altos, conozco mucha gente en Los Teques. Ayer me llamaron de Los Teques y lamentablemente me estaban llamando desde hace días y yo no había atendido la llamada, a decirme quiénes eran. Son unos tipos que trafican con la política, han estado con el PSUV, han estado con la oposición, sirven de espías entre uno y otro, llevan chisme para acá y para allá. Y uno de ellos le decía a mi informante, le decía antenoche, bueno, con esto nos vamos a ganar un poco de plata. Esa es la gente, imagínate, que están usando para eso. Y le han dado una facilidad insólita. Han quitado, lo señalé en la primera parte de la intervención de soslayo, el reglamento dice que tú solicitas el referéndum, pero para que se active tú tienes que consignar en el Consejo Nacional Electoral la solicitud respaldada por el 1% del registro electoral. El registro electoral en Venezuela son 21 millones, casi 22 millones de personas. El 1% son 220.000 firmas. Es decir, el señor Pérez Vivas tenía que recoger 220.000 firmas para activar el revocatorio. Estos señores de Los Teques tenían que llegar con 220.000 firmas. Pues no, han quitado ese requisito. Yo sé que Nigmer, Chitilarroche y César Pérez Vivas recogen 200.000 firmas en 2 días. Que cuidado si ya las tienen recogidas. Pero sé que los de Los Teques no la pueden recoger. Es para beneficiarlos a ellos que se quitó ese requisito del reglamento. Esa es mi visión. Piensa mal y acertarás. Y sobre todo con el chavismo. Si me permite nuestro invitado, tengo que hacer otra pausa para ir a publicidad. Al regreso, no quiero dejar por fuera el tema de las supuestas, y la pongo como supuesta porque no sabemos qué va a ocurrir, elecciones presidenciales de 2024. Una discusión que también está abierta, tomando en consideración las actuales circunstancias. Si no cambian, ¿cómo afrontar, digamos, esos escenarios? Al regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos, por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del referéndum revocatorio presidencial en nuestro país, que avanza sorpresivamente por decisión del Consejo Nacional Electoral. Nos acompaña el expresidente del máximo ente comicial de nuestro país, Andrés Caleca. Yo les hago una inquietud, nos quedan pocos minutos, pero no quiero dejar de escuchar su opinión sobre las eventuales elecciones presidenciales en 2024 en Venezuela. Algunos hablan de esos escenarios, incluso en el marco de la negociación en México, si se retoma.
Y he escuchado la opinión de algunos dirigentes políticos, incluso el propio Juan Guaidó me parece que mencionó escenarios al estilo Nicaragua, tomando en consideración lo que ocurrió en Barinas. ¿Cómo afrontar esta situación en su opinión? Lo escuchamos. Sí, bueno, y además vi con mucha preocupación, o leí con mucha preocupación, unas declaraciones que le atribuyen a Maduro, yo no lo vi, pero lo leí, donde dice que incluso con esta circunstancia de sanciones y de bloqueo, eso que ellos llaman el bloqueo internacional, a lo mejor no será posible hacer elecciones presidenciales en el 24, lo cual es una amenaza insólita que nunca vista donde en las últimas horas un carro desde hace años en Venezuela, y que pone las cosas en su justo lugar. Esta gente es capaz de cualquier cosa, lo que venimos diciendo, ¿no? Entonces imagínate, una persona que incluso está amenazando con suspender las elecciones del 2024, ¿qué va a hacer con el referéndum? Pero bueno, ya el referéndum lo pasamos. El tema fundamental es, María Alejandra, yo repito, la debilidad de la oposición venezolana para cualquier escenario, llámese el referéndum revocatorio o llámese las elecciones del 2024. Las elecciones del 2024 faltan 2 años y 11 meses para realizarse. En términos políticos, eso es nada. En términos políticos, eso es un instante. Porque las tareas que tiene que hacer la oposición venezolana para afrontar ese o cualquier otro reto, pero digamos que ese que es el que sabemos que está por lo menos en la Constitución, supone trabajar en 4 direcciones para poder intentar tener éxito. Nadie lo garantiza, pero para intentar tener éxito. La primera dirección, coordinar la oposición venezolana. Coordinarla estratégica y funcionalmente. No puede seguir todo el mundo por su lado, diseñando estrategias, como dicen en la calle, tirando flechas, cada quien tira una flecha distinta. Coordinarse estratégicamente y coordinarse funcionalmente. No puede, ¿quién lideriza la oposición? Nadie lo sabe. ¿Quién es el vocero oficial de la oposición? Nadie lo sabe. Un día habla Guaidó, otro día habla Henry Ramos, otro día habla Pérez Viva. Nadie sabe. Esta coordinación es importantísima. Lo segundo, fortalecer los partidos políticos. Los partidos políticos de la oposición están en su... El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.